Buen día, hoy 14 de enero, viernes. Mi nombre es Aquiles Zambrano y como siempre estamos oteando el horizonte de evento, supervisando el avance de los tanques que son ustedes, tanques de pensamiento, avanzando sobre el horizonte de eventos hacia la consecución de nuestro objetivo estratégico. Hoy ha salido todo mal. Primero tuvimos coronavirus. Todavía nos estamos recuperando. No estoy al 100%, estoy al 90%. Le quiero decir, tanques, cuídense. Cuídense porque no es juego de carrito el COVID. Cuesta recuperarse. Y vacúnense, por favor, vacúnense porque pónganse todas las vacunas, porque la cosa no es juego de carrito. La enfermedad te tira para el suelo y no te suelta. Cuesta para que suelte. Entonces, cuídense por ahí. Hoy quería plantear disertaciones paralelas y rizomáticas, diría Deleuze. Rizomática, ¿ustedes se acuerdan de ese concepto? Rizoma. ¿Cómo era que planteaba Deleuze y Guattari ¿cómo era que se llama ese libro? El Antiedipo. En el Antiedipo él plantea ese concepto de rizoma. El rizoma es una especie de no sé, como unas raíces que se van ramificando y que tienen núcleos de contenido. Entonces él planteaba, ese libro es bien raro, por cierto, bien raro, porque lo escribe Deleuze y lo escribe Guattari, ¿no? Que Guattari era un psiquiatra y Deleuze era un filósofo. Entonces lo escriben los dos y uno no sabe, no es como un diálogo ni nada, sino que es un libro que va para adelante y dice, ¿quién escribió esta parte? ¿Quién escribió la otra? Ahí lanzan un poco conceptos bien raros. Uno de los más raros que ahora recuerdo es el de cuerpos sin órganos. Una cosa rarísima y como truculenta, ¿no? Yo me imagino que ese concepto ellos lo plantearon un poco en oposición a cuerpo organizado. Y un cuerpo organizado es un cuerpo donde hay una división del trabajo, donde hay órganos que se encargan de tareas específicas. Volviendo a ese tema, ahora que entramos en la división del trabajo nuevamente, recordamos lo que habíamos planteado con Kenneth Walsh a nivel teórico. ¿Qué era lo que habíamos planteado? Que en el orden internacional hay una estructura, que esa estructura es una estructura que se da anárquicamente por la interacción espontánea de las unidades. Esas unidades, ¿cuáles son? Los estados en el orden internacional. Eso versus o en oposición, para entender todo lo que se presenta en opuestos, es más fácil de entender o produce una intelección más rápida. Cuando tú vas ensayando un texto o vas escribiendo un texto y vas produciendo conceptos y un concepto se opone a otro, ahí empiezas a poner a la máquina del pensamiento en proceso. Lo que llaman la dialéctica. Entonces, ¿qué hace Kenneth Walsh? Kenneth Walsh toma este concepto de orden jerárquico, que es el orden doméstico de los estados, donde los estados producen una división donde las unidades de ese orden doméstico están diferenciadas porque se especializan. ¿Por qué se especializan? Porque delegan en el Estado el monopolio legítimo de la violencia, de tal forma que quedan libres de especializarse. ¿Por qué eso no ocurre en el orden internacional o en el estado de la política internacional? Porque en el estado de la política internacional no hay un leviatán o un poder ordenador sobre el cual las unidades deleguen el monopolio de la violencia, sino que estas unidades, que son los estados, tienen la obligación y la necesidad de armarse para poder defenderse y preservar, su identidad y su soberanía. Entonces eso hace que en el orden internacional o en el estado de cosas, en el escenario internacional, las unidades sean semejantes entre sí. En cambio, en el orden doméstico,
en el orden interno de los estados, lo que ocurre es que las unidades, que a veces son empresas, pero también pueden ser, por ejemplo, pueden ser la división de los poderes, porque un estado eficiente tiene poder legislativo, tiene poder ejecutivo, tiene poder judicial, tiene poder a veces electoral, tiene el poder de las Fuerzas Armadas, que no es un poder, digamos, estatal, pero es básicamente, en realidad las Fuerzas Armadas está más del lado del orden internacional, porque lo que hace a todos los estados semejantes es que todos están armados y están dispuestos a la guerra. Bueno, entonces esos son esos dos conceptos que nos planteaba Kenneth Walsh, y él nos planteaba además el dilema de que una especialización y una división internacional del trabajo produciría más bienestar, pero al mismo tiempo produce dependencia. ¿Qué es lo que nos pasó a los venezolanos con el petróleo? ¿Qué pasó con el petróleo? Se descubre el petróleo a principios del siglo, 1914 creo. Unas empresas norteamericanas llegan con concesiones del Estado, empiezan a explotar el petróleo, empieza a bombear ese chorro de petróleo que encuentran en el lago de Maracaibo y después en el oriente. Entonces, progresivamente el Estado venezolano, que no tenía la más mínima idea de qué era el negocio petrolero, ni no sabían nada, empieza a interiorizarse, empieza a trabajar, empieza a formar a sus propios ingenieros. Entonces, progresivamente empiezan a aprender de las empresas norteamericanas. Progresivamente, con la educación, el Estado venezolano se empieza a especializar en la explotación petrolera. Entonces, primero lanzan, al principio eran las empresas norteamericanas, que contrataban mano de obra venezolana, pero cuyas cabezas y cuyas directivas siempre eran norteamericanas. Con el paso del tiempo, el Estado venezolano, al especializarse en la producción y explotación petrolera, primero lanzaron el 50-50, en el que las empresas y el Estado compartían la mitad de las ganancias. Creo que fue Medina Angarita. Después, con Carlos Andrés Pérez, se termina de nacionalizar y se termina de crear la empresa, digamos, Petróleo de Venezuela, que es la empresa bandera del Estado, lo cual origina una cantidad de dinero brutal que llegó a Venezuela a partir de 1976, y que todo el mundo recuerda esa época como una época maravillosa, la Venezuela Saudita, donde había plata para tirar para el techo. La famosa frase me da risa, los adinerados venezolanos iban a Miami y veían todo barato, porque además la moneda estaba casi que 1 a 1. Claro, con esa cantidad de petróleo, pues la moneda era 1 a 1 con el dólar, lo cual también originaba o producía, como todo economista sabe, que que los precios de los productos venezolanos fueran un poco más caros. Eso originó también que el petróleo, por ejemplo, que se descubrió en el Medio Oriente durante esa época, fuera más competitivo. Bueno, pasaron un montón de cosas. Lo cierto es que en el siglo XX Venezuela se especializó en petróleo, lo cual, siguiendo casi que la máxima, porque casi un principio de Kenneth Walsh, al especializarse dependía o depende de otros estados que le vendan las cosas que Venezuela dejó de producir por volcar su economía completa hacia la explotación petrolera. Ejemplo clásico de especialización y de la forma en la que termina un país que se especializa demasiado, termina dependiendo. Ahora la pregunta es, ¿no fue bien esa época? Sí, la respuesta es sí. Había diferencias sociales, habían problemas sociales, sí, cómo no, había un montón de problemas sociales, pero durante los llamados 40 años de democracia hubo un crecimiento exponencial, pero brutal, de los ingresos en Venezuela. No solo eso, también Carlos Andrés, por ejemplo, con el dinero del petróleo comenzó a hacer proyectos gigantescos. Eso fue una cosa que le criticaron mucho, ¿no? Que durante el primer gobierno de Carlos Andrés
hubo una especie de macrofalia del Estado. El Estado comenzó a crecer de forma desmesurada, comenzaron a haber proyectos muy grandes y muy caros, y esos proyectos después no se pudieron sostener porque los vaivenes del precio del petróleo pues no jugaron en contra. Entonces, en el segundo gobierno de Carlos Andrés, lo que él quiso fue reducir el Estado que él había hecho demasiado grande. Y bueno, pero no lo dejaron. Le dieron un golpe. No solo le dieron un golpe, sino que el golpe no lo... el señor este que todo el mundo ahora nombra, le dio un golpe de Estado. Y bueno, ya ustedes conocen la historia de los últimos 20 años de nuestro país. Entonces, este dilema de la dependencia con respecto a la especialización. Especialización produce una dependencia, pero produce además un bienestar económico. Entonces, esas dos cosas ahí nos plantean siempre un dilema. Ahora, vamos a ver el caso de China. China y Estados Unidos. ¿Por qué China es la segunda economía del mundo? ¿Por qué razón? Esto ya lo grabé, pero ahora lo voy a volver a explicar porque tuve un problemita técnico. ¿Por qué China es la segunda economía del mundo y Latinoamérica no? ¿Por qué no? Mi teoría o mi hipótesis es que China hizo un sistema con Estados Unidos. Como ustedes recordarán, Mao, que es el gran líder de la revolución china, sumió a China en una gran crisis. Una hambruna terrible azotó a China en los 70, creo. No, poco antes, 60. Después él intentó reparar esa cuestión y lanzó un programa llamado el Gran Salto Adelante, que fue una especie de... Mao era como un escritor, ¿no? Él era como más un ideólogo, como un filósofo, pero de economía no sabía nada. Bueno, lo cierto es que quebró el país. Se murieron una gran cantidad de ciudadanos chinos. ¿Y qué pasó? Que el mismo Partido Comunista Chino produjo otra figura, que fue la que toma el poder después, el señor Deng Xiaoping. ¿Qué hizo Deng Xiaoping? Bueno, se acercó a Estados Unidos. Hizo un sistema con Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, vamos a plantear la forma en la que ese sistema se dio. Es todo esquemático, ¿ok? Por supuesto que a mí me encantaría conocer sobre todo la opinión de expertos más especializados en el área económica, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ustedes recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reúne a todos los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial en los llamados acuerdos de Bretton Woods. En el acuerdo de Bretton Woods, que había una parte que la representaba Inglaterra, que era con Keynes, y había otra parte, no me acuerdo quién la representaban, los grandes economistas liberales norteamericanos. No sé si estaba Milton Friedman en esa época. Pero bueno, lo cierto es que en Bretton Woods todos los países acuerdan que el dólar va a ser la moneda de intercambio internacional. La moneda de cambio internacional. Con una condición: que ese dólar estuviera respaldado en oro. Eso funcionó durante un tiempo, hasta los 70, concretamente hasta más o menos la guerra de Vietnam, cuando Richard Nixon, asesorado por Milton Friedman, creo que era Milton Friedman, o la llamada Escuela de Chicago, abandona el patrón oro. ¿Qué quiere decir que abandona el patrón oro? Bueno, que ya el dólar, ya tú no tenías derecho, si tú tenías 9.000 millones de dólares, ya tú no tenías derecho de ir a pedirle a la Reserva Federal: dame mi oro, yo quiero mi oro, yo tengo 9.000 millones de dólares, dame mi dólar, mi peso, dame el equivalente en peso en oro. Se abandona el patrón oro. ¿Y qué pasa cuando se abandona el patrón oro? Bueno, Estados Unidos queda en libertad, o la Reserva Federal queda en libertad de emitir dólar, moneda, a diestra y siniestra. ¿Qué pasó entonces con eso?
que Estados Unidos se queda con la maquinita de producir dólares y se vuelve una economía durante los próximos 30, 40 años, se vuelve una economía volcada hacia la especulación financiera, una economía más bien de corte especulativo, y abandona un poco la producción. ¿Quién absorbe la producción o la forma del capitalismo productivo? China. Deng Xiaoping crea las famosas zonas económicas especiales y empieza a absorber las empresas norteamericanas se empiezan a poner en China, en estas zonas económicas especiales que él crea con una legislación específica que las protege, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque China, ¿qué era lo que tenía? Mano de obra, compañero. 1.400 millones de chinos, mano de obra barata. Entonces unas grandes compañías norteamericanas se fueron y se pusieron en China porque era más barato producir en China. Entonces China se vuelve una economía más bien volcada a la producción y al trabajo, y Estados Unidos empieza a ser una economía más bien volcada hacia el sector financiero, hacia la especulación. Este sistema o esta forma de economía en la que se complementaria es lo que hizo China, lo que hoy es China, la segunda economía del mundo. Entonces, hay que ponerle el ojo porque, por cierto, el señor este que gobierna en Venezuela, ayer estaba hablando de esta cuestión de las zonas económicas especiales. ¿Qué es lo que quiere hacer? Y hay que ver qué es lo que está planteando con esto de las zonas económicas especiales y cuál es la legislación esa que pretenden aprobar. Entonces, ¿por qué China es la segunda economía del mundo? Porque hizo un sistema con Estados Unidos. Básicamente, le absorbió toda la producción. Muchas empresas se fueron a China. Los chinos comenzaron a aprender de esas empresas, cómo producían. Empezó un proceso de transferencia de tecnología, que es una de las cosas que este señor Donald Trump planteó durante su gobierno, y por la cual ocurrió lo que llamaron hace unos años este conflicto comercial de los aranceles, bueno, lo que todos conocen. Entonces, ¿cuál es la lección de esto? ¿Cuál es la lección de esto? Bueno, hay muchas lecciones. Una es que hacer sistemas con otras economías complementarias produce prosperidad y avance económico. La otra es que en este mundo la verdad es que no hay ningún estado completamente independiente. No lo hay. Fíjate Estados Unidos, fíjate lo que pasó por cuando Donald Trump intentó romper esa relación o ese sistema comercial con China. Y nosotros como países periféricos, subdesarrollados en buena medida, pues a veces nos vemos en la dicotomía o en la penosa situación de no solo no poder ser independientes completamente, sino de tener que optar a veces o de hacer un precario equilibrio entre estos imperios, porque son imperios. China también es un imperio, Rusia es un imperio. Entonces a veces uno ve a esos demagogos hablando de antiimperialismo, no, que el imperialismo, que es que Estados Unidos y la bota yankee, toda esa ridiculez que siempre con la que nos han envenenado, porque nos han envenenado en Venezuela con esa tontería de hace años. ¿Qué es lo que quieren decir cuando hablan de antiimperialismo? Bueno, que van a salirse de la influencia de Estados Unidos para entrar en la órbita de la influencia de otro hegemón, pues. China,
Rusia, otro país de Europa. Entonces, nuestro pueblo a veces, siendo humildes y siendo economías pequeñas, con poco desarrollo tecnológico, a veces nosotros estamos atados. Neorrealistamente hablando, nosotros estamos muy limitados por las acciones de estos grandes imperios. Ahora China, por ejemplo, ustedes saben que China tiene el famoso plan de la renovación de la ruta de la seda, que es una especie de tentáculo de una cuestión, una vía de tren y varias vías marítimas que China está planteando expandir su influencia económica por todo el mundo, en la que, por ejemplo, los alemanes se han visto muy beneficiados por la influencia y por los capitales chinos y otra cantidad de países. Entonces, bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad. Somos países pequeños, tenemos poco desarrollo económico, nuestros conflictos internos entonces nos ponen a un bando, por lo general ponen a un bando alineado con los intereses de algunos de estos imperios. Entonces lo que nosotros somos aquí un balón de fútbol que nos patea el un imperio, nos patea el otro. Entonces estos esfuerzos de unidad latinoamericana son muy importantes y bueno, los han venido planteando desde hace 200 años, porque es la única forma en la que nosotros vamos a podernos plantear y poner nuestras condiciones y nuestra visión del mundo como bloque, porque no hay otra forma, no tenemos otra manera de sobrevivir ante estos grandes imperios. Entonces, bueno, yo los invito, compañeros, los invito a todos a unirnos como bloque latinoamericano y a no vernos en esa penosa necesidad de estar optando entre imperios. Si vamos a hacer un imperio, que sea un imperio latinoamericano. Entonces, ahí les dejo esas reflexiones y como siempre, mirando al horizonte, mirando el avance de ustedes, que son los tanques de pensamiento, avanzando hacia la consecución de los objetivos estratégicos de nuestro pueblo. Sí podemos hacer cosas. Ayer estaba Argentina lanzó unos pequeños satélites. Nos lo lanzó Elon Musk, pero tenemos pequeños satélites. Pues Argentina tiene pequeños satélites. Y digo tenemos porque ustedes saben que yo soy 20% argentino. Entonces, bueno, sí podemos hacer cosas, sí se pueden hacer, podemos hacer cohetes, podemos lanzar nosotros nuestro propio instrumento. Ojalá en unos cuantos años, de aquí al 2030, ya estamos lanzando cohetes. Así que un gran saludo y cuídense, chao.